Estados Unidos en alerta máxima. Cerraron su embajada en Kiev por temor a una represalia de los rusos. Es una medida que refleja el creciente pánico en los pasillos del poder de Washington y en las sedes diplomáticas occidentales. Con rumores de un ataque ruso en el horizonte y el 20 de noviembre como fecha clave, Joe Biden decidió esconder a los suyos. El cierre temporal de la embajada y la retirada de los diplomáticos es la evidencia palpable de un Occidente que, ante la posibilidad de un contraataque ruso devastador, elige huir antes que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué tienen entre manos los rusos? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Washington entró en pánico. Cerraron su embajada en Kiev. Se alistan para un contraataque inminente. Las luces se apagaron en el recinto diplomático estadounidense, en el corazón de Ucrania, como si una sombra pesara sobre las decisiones que se tomaron desde las cúpulas de poder en el Imperio del Norte. Las puertas de la embajada están cerradas a estas horas y el personal, como era de esperarse, está en algún lugar de Ucrania, esperando con ansiedad lo que les aguarda el 20 de noviembre. La inteligencia occidental cree que esta fecha será el detonante, será la elegida por los rusos para golpear en el corazón de Kiev. Rusia está lista para devolver el golpe y la decisión de Estados Unidos de autorizar el uso de misiles ATACMS contra territorio ruso ha provocado un movimiento rápido y temeroso entre los actores del occidente colectivo. Las embajadas no solo cerraron, los diplomáticos se dispersaron y el comunicado apareció en el portal de la Embajada de los Estados Unidos. Kiev es el gran objetivo de Putin para lo que muchos catalogan como la gran venganza. Sí, no hay otro tema de conversación en la capital ucraniana. El ataque ruso, aseguran, es inminente. Sin embargo, no solo la embajada estadounidense ha decidido suspender funciones. Un caso similar es de otros países europeos, pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué ha generado todo este terremoto? El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el ataque con misiles ATACMS había ocurrido en la región de Briansk. Sin embargo, de los 6 misiles lanzados, 5 fueron derribados. Solo uno, dañado, dejó caer sus restos sobre el suelo ruso, causando un incendio que fue extinguido rápidamente. No hubo víctimas, no hubo heridos, pero el mensaje quedó grabado como una cicatriz ardiente en la narrativa de esta guerra. Occidente ha cruzado una nueva línea y con ello ha transformado la naturaleza del conflicto. La técnica misma de lanzar los ATACMS revela el trasfondo. Ucrania no tiene la capacidad autónoma de usar estos misiles. Cada movimiento, cada pulsación del gatillo electrónico se realiza bajo la supervisión de especialistas estadounidenses o de otros países miembros de la OTAN. No es solo la guerra de Zelensky, es la guerra de Washington, de Londres, de Berlín y Moscú lo sabe. Es una confrontación con quienes creyeron que podían mover sus fichas en este gran tablero geopolítico sin sufrir las consecuencias. La doctrina nuclear actualizada de Rusia no deja lugar a dudas. El Kremlin tiene el derecho de responder a un ataque directo y esa respuesta puede involucrar tanto armas nucleares como convencionales. Los vientos gélidos de un invierno nuclear se sienten cada vez más cerca, y aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo recientemente que Moscú desea evitar una confrontación de esta naturaleza, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué Occidente insiste en empujar a Rusia hacia ese límite? Con esto, las embajadas de Estados Unidos, España, Grecia e Italia han dado instrucciones precisas. No salgan de sus habitaciones, dijeron los italianos. La embajada estadounidense recomendó buscar refugio a la primera amenaza, mientras la de Gran Bretaña optó por sembrar el pánico con titulares alarmistas en los periódicos londinenses, advirtiendo incluso de la posibilidad de un ataque nuclear. Mientras tanto, en Kiev, el panorama es desolador. Las calles parecen congeladas en el tiempo. Los ciudadanos se desplazan entre la paranoia y la resignación bajo cielos grises que parecen presagiar la tormenta que se avecina. La capital ucraniana es un tablero de ajedrez.
Y con esto, el murmullo de las advertencias se mezcla con el sonido de pasos apresurados, mientras las estaciones de metro, aquellas profundidades concebidas para proteger de los bombardeos, se llenan de personas que buscan un refugio temporal ante una amenaza que no pueden ver. Las advertencias de la embajada estadounidense que hablan de un posible ataque aéreo grave el 20 de noviembre parecen calcadas unas de otras. Las embajadas de Occidente colectivo se alinean como si fueran ecos de la misma voz, una voz que retumba en los pasillos de Washington y Bruselas, llena de incertidumbre y pánico. No es casualidad que justo ahora se cierre la embajada de Estados Unidos en Kiev. No es una medida cualquiera. La sombra de un contraataque ruso pesa sobre la ciudad como una nube cargada de tormenta, y Washington lo sabe. No es solo la potencia del armamento ruso lo que preocupa, sino la determinación de un país que no está dispuesto a ceder ni a ser arrinconado por fuerzas externas. La doctrina de defensa rusa es clara y la retirada de los diplomáticos es solo un signo más de que Occidente no tiene la intención de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Las calles de Briansk, la región que fue blanco del ataque con ATACMS, ahora están marcadas por las cicatrices de la guerra moderna. No hubo víctimas, pero el mensaje fue claro. Fue un ataque que no golpeó físicamente con toda su fuerza, pero sí lo hizo en el plano simbólico. Rusia fue atacada directamente y cada ciudad, cada punto en el mapa donde los restos de un misil cayeron, se convierte en un recordatorio de que la guerra ya no es algo lejano. El humo que se alzó de los restos del misil fue una señal para toda Rusia. La respuesta de Rusia podría ser devastadora y los diplomáticos lo saben. En los pasillos de las embajadas, entre las paredes que ahora permanecen cerradas al público, las conversaciones giran en torno a una única pregunta: ¿cuándo vendrá la respuesta? Porque todos saben que vendrá. Los ucranianos están preparados para el impacto, pero también lo están los rusos, y así, dentro del Kremlin, la decisión ya se ha tomado. Las piezas están en movimiento. Por otro lado, Lavrov ha dejado claro que no se busca una confrontación nuclear. Queremos evitar una catástrofe, dijo, pero sus palabras no fueron escuchadas por quienes siguen jugando a la guerra sin pensar en las consecuencias. En las capitales occidentales, los líderes continúan con su retórica belicista, empujando los límites de la paciencia rusa, como si no supieran o no quisieran saber que el oso solo duerme, pero no está muerto. En todo este contexto, lo que se vive ahora en Kiev y en las embajadas occidentales no es solo el miedo a un ataque inminente, es la consecuencia de una culpa acumulada, un cargo de conciencia que no se puede disipar. Estados Unidos decidió entrar de lleno en el conflicto y ahora los diplomáticos pagan las consecuencias. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.